Buen día, hermanos. Bienvenidos a todos. Dios nos ha traído hoy aquí para tomar una decisión, para confrontarnos, para vernos expuestos a su palabra. Hoy vamos a seguir con la primera carta del apóstol Pedro. Estamos ya en el capítulo 2, los versículos 4 al 8. El título de nuestra prédica va a ser Jesús, el fundamento seguro para nuestra vida. Gracias a Dios que nos ha traído aquí. Y vamos a entrar en contexto de lo que hemos estado viendo estas semanas en relación a esta carta de Pedro. Hemos visto que Pedro nos está animando, nos está dando un aliento, nos está dando esperanza en momentos donde el sufrimiento y la persecución es algo que tenemos que tener presente y es parte inevitable de una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. También hemos visto que ante estas circunstancias, ante estas situaciones, podríamos llegar a pensar que cuando estamos sufriendo, estamos en persecución, estamos en dolor, deberíamos hacer menos visible nuestra fe. Pero Pedro, todo lo contrario, nos alienta y nos muestra en su carta que ante todas estas circunstancias no debemos encontrarnos con la guardia baja, sino más bien siempre tomar en cuenta que esta puede ser una gran oportunidad para poder demostrar nuestra fe, para poder demostrar en quién creemos y quién es nuestro Señor Jesús. Ahora bien, los versículos que vamos a ver son también muy importantes para nuestra vida, porque nos desafían a nosotros a seguir adelante en una vida espiritual y en un crecimiento en la salvación. Lo que debe dejarse y lo que debe buscarse a medida que vamos creciendo, tomando el fundamento de su palabra, unidos a Cristo. Pero nos pone una responsabilidad de poder ser ejemplo y un referente ante otras personas. Y para ello Dios nos dará el fundamento, la fortaleza, la sabiduría para poder edificarnos, crecer en nuestra iglesia, como iglesia y en nuestra vida diaria. Pero nos va a hacer la idea y nos va a ir dando el contexto de una construcción, de una edificación. Entonces ustedes vayan haciendo esa idea, porque es necesario tomar en cuenta que la edificación y la construcción a la que Pedro nos va a hablar en estos versículos no se trata de estas paredes en las que estamos ahora, se trata de nosotros, hermano, de los que estamos acá en esta iglesia en este momento, y nos va a dar desafíos para que nosotros podamos tener una decisión para seguir adelante. Recordemos también lo que nuestro querido Eduardo nos habló la semana pasada y nos dejó dos consejos importantes, dos puntos para tomar en cuenta acerca de este camino consistente en la salvación. El primer consejo era que desechemos, que despojemos todo lo malo de nuestras vidas. Y el segundo consejo es que deseáramos con ansias la palabra de Dios para nuestras vidas y que la palabra era el camino que nos hace crecer. Hasta aquí entonces Pedro nos está mostrando cómo es el crecimiento individual de una persona a través del camino de salvación, pero ya en estos versículos nos va a poner en tono para entender el crecimiento conjunto de la iglesia. Va a hablar de las piedras vivas que somos nosotros y nos va a enseñar cómo tenemos que seguir este camino y tomar este fundamento. Entonces acompáñenme a una oración antes de entrar en los versículos y agradecer, Señor, por esta mañana, porque tú eres bueno, porque tú nos das oportunidades cada día de aprender, de tomarnos de tu mano, nos enseñas, nos fortaleces y no hay casualidades en tus caminos, Señor. Hoy estamos aquí porque tú nos has elegido, tú nos has traído, tú nos has amado y quieres continuar con nosotros tu obra, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si tienen ahí sus Biblias, estamos en la carta primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Voy a leerlos. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura:
He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien, hermanos. Entonces, miren, ¿qué nos enseña Pedro en estos versículos? Nos enseña que Jesús es el fundamento de nuestras vidas, y nos enseña que Jesús es el fundamento de la iglesia. Pedro, en estos pasajes que acabamos de ver, va a aplicar muy bien el Antiguo Testamento, va a aplicar el conocimiento que él tenía, porque va a hacer referencia a unos versículos que están en el libro de Isaías y en el libro de Salmos, que después ustedes lo pueden ver para referencia. Y se va a dirigir a los cristianos que están viviendo en regiones dentro del Imperio Romano, y en ese momento les escribe a los lectores para que estén firmes, para que estén fortalecidos, para que estén constantes, y va a darles un contexto de los privilegios y bendiciones de conocer a Cristo, así de cómo deben comportarse en un mundo hostil, así como estamos viviendo ahora. Ahora, cuando vemos a Pedro, que va a describir a Jesús como la piedra viva, vamos profundizando un poquito en que Pedro tenía una intimidad, una relación muy profunda con Jesús. Había pasado tiempo con él. Y ya habían pasado unos cuantos años cuando Pedro está escribiendo esta carta. Entonces, imaginen esa relación de Pedro y la seguridad del conocimiento que él tenía de su Señor. La idea y la relación de cuando Pedro nos dice acercándoos, nos está diciendo que tiene que ser una relación muy íntima. Y en esa relación nosotros tenemos que tener esa sensación, esa necesidad de gozarnos con la persona que estamos, en este caso nuestro Señor Jesús. Esa relación en la que tiene que haber una confianza y una seguridad por parte del que busca esta relación. Esa es la idea que nos está dando Pedro. Esa comunión personal que va a edificar y va a fundamentar nuestra vida desde el momento en que estamos en contacto con nuestro Señor. Ahora, sigan pensando en Pedro, no dejen de imaginar cómo era él, todos sabemos, ¿no? Ese Pedro que en un principio estaba desconfiado cuando tuvo su primer contacto con Jesús, y Jesús le dice, rema mar adentro, vamos mar adentro, y Pedro desconfiado lo hace, y después se queda asombrado cuando ve que su barca se llenaba de peces. O ese Pedro impetuoso, precipitado, que dijo que no lo negaría, y todos sabemos que lo negó 3 veces y después lloró amargamente. Ese era ese Pedro en un comienzo, en una primera relación con Jesús. Pero más adelante vemos ese Pedro transformado por esa intimidad, por esa relación con nuestro Señor, por esa obra del Espíritu Santo en su vida. Había pasado tiempo con nuestro Señor y conocía muy bien. Esa es la idea que Pedro quiere mostrarnos para que nosotros empecemos a vivirla y nos explica que es necesario acercarnos. Ahora, cuando él se refiere a Jesús, a nuestro Señor como la piedra viva, hay un contexto muy amplio y muy interesante para darnos cuenta de que Pedro está hablando específicamente de que nuestro Señor está vivo. Está vivo en ese momento que él está haciendo la declaración, y está vivo en este momento que nosotros estamos escuchando de él. Nuestro Dios es un Dios que ha resucitado, que nos ha dado ese ejemplo, que nos ha dado su fundamento para que... Perdón, me voy a sacar estito. Justo estábamos hablando esta mañana que podía pasar esto. Y en la primera reunión se ha acabado la pila justo cuando he terminado. Así que no pasa nada. Bien, entonces decíamos que nuestro Señor es alguien que está vivo, que venció a la muerte, y por Él hoy nosotros tenemos vida. Somos junto con Él esas piedras vivas. Ahora, tomen en cuenta esta maravillosa idea que nos está planteando Pedro, esa experiencia de saber que nosotros junto con nuestro Señor podemos ir creciendo.
Cuando pensamos que Jesús es nuestro fundamento, es el fundamento de nuestras vidas, tenemos que entender que Él tiene que ser la base sólida. Y eso es a lo que me voy a referir ahorita cuando empecemos a hablar sobre el ejemplo de la edificación. Es la fe en nuestro Señor donde nosotros nos ponemos una estabilidad en nuestras vidas. Crecemos y nos edificamos y seguimos adelante en este camino de salvación que Pedro nos plantea. Hasta aquí Pedro nos ha compartido parte de su experiencia. Ahora vamos a ver cuál es nuestra experiencia, cómo estamos nosotros ante este planteamiento que nos pone Pedro. Voy a hacer referencia y voy a leer el versículo 6 del pasaje que estamos leyendo y dice: He aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Tomen en cuenta la piedra del ángulo y avergonzado. Si nosotros vamos a levantar una edificación, tomen en cuenta que necesitamos una piedra que nosotros podamos usar de referencia para que sea el contexto de todo lo que se va a edificar. Y en la base de esa edificación, de esa construcción, nosotros tenemos que tener un fundamento, una base sólida. Ahora bien, cuando habla de piedra del ángulo escogida, preciosa, está hablando y haciendo referencia directamente a nuestro Señor. Esa piedra tiene que haber sido perfecta, pulida en todos sus ángulos si nosotros queremos levantar una construcción ideal. Y esa piedra va a ser el sustento de todo lo que va a estar alrededor de ella. La base fundamental de la que está hablando Pedro va a venir a ser su palabra, el fundamento que nosotros vamos a edificar, la base en la que nosotros vamos a aprender a vivir. Y todo lo que vaya alrededor de esa base y de esa piedra fundamental, vamos a ser nosotros. Pedro no se está refiriendo a las paredes que nos rodean cuando levantamos una edificación para hacer una iglesia. Se está refiriendo a cada uno de nosotros, a ti hermano, a ti hermana que estás aquí ahora, para que empieces a entender cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas. Ahora, vean esto que es bien paradójico, ¿no? Los constructores, los edificadores, los que se supone que en ese tiempo sabían, empiezan a probar a esta piedra principal, ¿no? Estos constructores, que eran los religiosos del momento, los que sabían de doctrina, los que enseñaban de leyes en ese momento, fueron los que pusieron a prueba a nuestro Señor Jesús. Y miren que habían estado ahí, lo habían escuchado, habían visto sus milagros, pero no pudieron creer en Él, lo desecharon. Luego de ponerlo a prueba, de ver si realmente servía para sus propósitos, se dieron cuenta que no, porque su corazón estaba confundido. Qué contraste para nosotros, ¿no? Ellos, en ese momento, y eso pasa exactamente ahora en nuestro tiempo, y vamos a verlo, no estaban buscando un Salvador para su problema eterno. No veían un salvador de sus pecados. Ellos estaban buscando, en relación al contexto que vivían en ese momento con el abuso y la persecución en el Imperio Romano, de encontrar un salvador a sus problemas políticos, a sus problemas religiosos, doctrinales, un salvador del abuso y del maltrato que estaban sufriendo. Y Jesús les hablaba de estas cosas profundas, del tema de la salvación, de cambiar los corazones, de edificar sus vidas bajo un fundamento, bajo la palabra que les hablaba. Entonces, luego de haber sido muchas veces puesto a prueba, lo desecharon. Y miren, este Señor nuestro, este Jesús al cual nosotros predicamos, fue desechado porque era el que se sentaba con publicanos y pecadores, y los fariseos lo cuestionaban. Decía que seríamos aborrecidos por causa de su nombre, y el que persevere hasta el fin sería salvo, y que si lo confesábamos delante de los hombres, Él nos confesaría delante de su Padre. Decía que tomemos nuestra cruz y que le sigamos, que el que pierde su vida por causa de Él la hallaría, que nos acerquemos a Él, la piedra viva, para hallar descanso a nuestras almas. Y este es el Jesús que en ese momento esos religiosos no podían ignorar. En ese momento los edificadores no podían ignorar, porque les decía esto: generación mala y adúltera que pide señal y señal no le será dada, que enseñaba con parábolas y no lo podían entender porque su corazón estaba lejos de Él por su religiosidad, y que lo seguían por los panes y los peces,
no por lo que Él era en realidad. Al que le preguntaron con qué autoridad haces todas estas cosas, y Él mismo con autoridad no les respondía. Que los dejó callados cuando les respondió, dad a Dios lo que es de Dios. Y además les decía que están errando, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, demostrando así la importancia de la resurrección en su momento. Le preguntaron sobre cuál era el gran mandamiento y nuevamente los dejó con la boca abierta sin poder responder. Ahora vean, eso pasaba en el momento en que Pedro estaba con Jesús. Y hoy pasa exactamente lo mismo. El mundo está tan apurado, preocupado en sus problemas, en su existencia, busca un alivio que los haga sentir bien momentáneamente, que pueda llenar ese lugar donde solo Dios puede ocupar ese vacío. Entonces empiezan a negarlo, lo excluyen, lo desechan, lo reemplazan, buscan justificar sus malos actos con ideas y pensamientos y doctrinas cerradas, para decir que lo que hacen está bien, para justificar sus actos y no tener que rendir cuentas ante un Dios santo. Esas personas, como dice acá, están siendo avergonzadas. Ahora es importante entender este contexto de avergonzado en los versículos que Pablo nos está hablando. Quiere decir que estas personas están siendo engañadas, poniendo su confianza y esperanza en algo o alguien que los va a defraudar. Entonces, al final de cuentas, cuando ellos logren edificar algo en su vida, va a pasar que se va a caer. Pero nosotros tenemos un fundamento hoy y estamos aquí sentados escuchando de nuestro Señor, nuestro fundamento, su palabra, la base para edificarnos, para aprender a vivir. Ahora, es bueno que nos vayamos haciendo estas preguntas a medida que estamos acá escuchando esto. ¿Dónde estamos nosotros en este momento? ¿Dónde está el fundamento de nuestras vidas y de nuestra iglesia? Nos preguntemos, hermano, ¿cómo estamos en el lugar donde Dios nos ha colocado acá en este momento? ¿Somos parte de la iglesia? ¿Somos parte de esta edificación? ¿O solo estamos de paso, analizando y viendo qué es lo que pasa? ¿O estamos comprometidos con lo que Dios nos está poniendo? Si en verdad nos hemos acercado a Dios, miren, hoy somos salvos. Estamos camino a la santificación, desechando lo malo, deseando como niños, dice, la leche espiritual. Pedro aquí está yendo con una profundidad más grande para que entendamos que ya no tenemos que ser esos chiquitos que hacemos problemas por todo, que nos enojamos, que nos damos la vuelta. No, somos gente comprometida, somos gente que hemos decidido tomar una decisión de pertenecer, de tener sentido de pertenencia a una edificación, a una iglesia. Cada uno de nosotros. Miren, gracias a nuestro Señor tenemos un grupo de hermanos que nos apoyamos mucho en oración y estamos pendientes cuando uno tiene que predicar y estamos escuchándonos, estamos alentándonos, estamos diciendo que está bien, que está mal en la prédica, y así hemos estado creciendo durante toda esta pandemia. No nos hemos quedado estancados. Eso es lo que Pedro está diciendo, que vayamos, que sigamos adelante, que tomemos convicción, que nos pongamos de acuerdo para seguir edificando esta su iglesia. Mire, todo cristiano debe tener fundamento sólido en su fe. Y esta construcción, ¿no?, que nosotros edificamos en la iglesia, hace iglesias fuertes, nos hace ubicados, nos hace coherentes, con conocimiento de su palabra, para enfrentar cualquier dificultad en la vida, de todo lo que nos rodea. Así como pasaba en el momento de Pedro, que estaban perseguidos, estaban sufriendo, no sabían qué iba a pasar, porque un día los perseguían, otro día los aceptaban, otro día los insultaban, otro día los empujaban y los golpeaban. Pasa hoy lo mismo. Miren, cuando los pensamientos, las doctrinas, las corrientes de este mundo nos quieran confundir, nosotros no vamos a dejarnos confundir porque estamos edificados. Sabemos quién es nuestro Señor Jesús. Cuando el dolor, la pérdida, la enfermedad llegue, como ha pasado en este tiempo de pandemia, cuando la persecución nos quiera desanimar y nos apunte con el dedo por nuestras creencias, cuando veamos que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, nuestro fundamento es Jesús, nuestro Señor y su palabra. No seremos avergonzados. ¿Se dan cuenta del fundamento que tenemos? Del privilegio de poder hoy estar sentados aquí para tomar ese camino. Nuestro fundamento es Jesús y su palabra.
Acerquémonos a Él. Va mucho más allá de tratar esa relación simple, como les decía. Tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que entenderlo, tenemos que conocerlo, tenemos que dejar que nuestro corazón cambie. Así como piedras vivas somos edificados, miren, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado a ser piedras vivas por el hecho de estar cerca de nuestro Señor, quien nos llamó, nos amó, nos salvó, porque miren, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice la palabra. Una iglesia edificada en Jesús, nada la puede mover. Una vida edificada en nuestro Señor Jesús va a ser parte de una iglesia con fundamento. Vamos a estar unidos, vamos a hablar un mismo idioma, vamos a estar apoyados en oración, vamos a crear esa edificación de la que Pedro se está refiriendo. Cristo es la piedra preciosa, no tiene valor. ¿Y por qué no tiene valor? Ustedes pónganse a pensar por qué hoy estamos acá, por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Su obra es la que hoy hace que nosotros podamos ser piedras vivas. Estábamos muertos, Dios nos amó, hizo el sacrificio en la cruz, nos redimió, nos limpió con su sangre. Eso es lo que Pedro quiere que entendamos. Bien, hermanos, vamos a seguir con esta reflexión que Pedro nos hace. Vamos a volver a preguntarnos, ¿qué nos enseña Pedro en estos versículos? ¿Cómo Jesús es este fundamento? Y cómo Jesús es el fundamento de la iglesia para que nosotros sigamos creciendo. Miren, por favor, si me permiten, voy a volver a leer los versículos para que sigamos escuchando y esto se nos quede hoy. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Cómo estás tú, hermano, hoy? ¿Cómo estás tú, hermana? ¿Cómo estamos nosotros en base a esta palabra que nos está hablando? ¿Cómo estamos edificados hasta este momento, hasta hoy, hasta este domingo? Miren, cuando Pedro nos habla de esto y nos enseña estos privilegios que nosotros estamos recibiendo de esa casa espiritual y sacerdocio santo, nuestro sacerdocio se va a fundamentar cuando Cristo nos habla a través de su palabra para crecer, estar firmes. Por eso una parte de nuestro sacerdocio es recibir la palabra con amor, con respeto, con orden, con compromiso. Comenzar a mostrar en nuestra vida la evidencia de que el Espíritu Santo está haciendo su obra en nuestra vida, que nosotros estamos siendo transformados por ese poder de su palabra. Y cuando estamos acá, hermanos, esta palabra que estamos escuchando hoy no pretende hacernos sentir cómodos o pensar que todo está bien en nuestra vida, sino más bien todo lo contrario, trata de confrontarnos, de mostrarnos a nosotros mismos, de darnos convicción de pecado. Y es ahí donde comenzamos a cambiar y a desechar nuestra vana manera de vivir. Hermanos, ¿está pasando eso en nuestra vida? ¿Sentimos convicción de pecado? ¿Estamos camino a desechar todo lo malo de nuestra vida? ¿Estamos trabajando en eso? ¿Estamos comprometidos? ¿Nos estamos ocupando de ver que nuestra vida está siendo afectada por la palabra de Dios? ¿Que estamos haciendo un cimiento, un fundamento en nuestra vida? ¿Nos damos cuenta de nuestras faltas? ¿Nos damos cuenta de cómo está obrando Satanás en este mundo? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Estamos trabajando para cambiar nuestro corazón en base a lo que escuchamos de su palabra? Somos responsables del lugar que Dios nos ha puesto y tenemos que trabajar sobre todas estas cosas. Y más todavía, haciendo todo esto, miren, nosotros estamos dando honra a Dios, estamos glorificando su nombre. Estamos mostrando que respetamos, que consideramos la obra que Él ha hecho en nosotros.
Miren, ¿qué muestra que somos esas piedras vivas y por Él estamos aquí? Estamos siendo edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Estamos fundamentados para ofrecer nuestras vidas como sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor. Miren, dice que la piedra del ángulo nos ha llevado a creer y sabemos con seguridad que no seremos avergonzados, porque nuestra piedra viva es irreemplazable. Miren, ¿quién puede hacer la obra de Jesús? ¿Quién puede hacer lo que ha hecho Él por nosotros? Nos ha comprado con su sangre, nos ha dado la salvación para que sigamos el camino de crecer en santificación hasta el día que Él venga y estemos frente a frente con Él y podamos recibir y estar en su presencia. Vemos en Cristo ese regalo precioso para nuestras vidas a pesar de que fallamos. Él nos toma en cuenta. Su amor, su misericordia, su gracia están sobre nosotros todos los días. Somos hijos. No somos cualquier persona que está ahí divagando en el mundo con un fundamento falso, con una idea errónea. Tenemos la idea clara de quién es nuestro Señor. La iglesia que Pedro nos está mostrando habla de casa espiritual, sacerdocio santo, lo vuelvo a repetir, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren, si una iglesia está fundamentada en Cristo como tiene que ser y en su palabra, no va a necesitar amoldarse a las cosas de este mundo. No va a buscar a tener que encontrar atajos sociales para agradar a las personas y que las personas vengan y se sientan bien y crean que esto es una fiesta. Tenemos alegría y gozo por nuestra salvación, pero nosotros no nos amoldamos a eso. No entramos en contexto político, ni queremos agradar a la gente para que se sienta bien. No sé si me estoy dejando entender con esto que estoy diciendo. La palabra de Dios es una. La esencia de la iglesia no ha cambiado desde el momento en que Pedro o Pablo predicaban o cuando los apóstoles estaban empezando la obra de nuestro Señor. Eso no ha cambiado. El contexto es el mismo. Estamos con Jesús para edificar nuestra vida y la iglesia y para ser un referente, para ser un ejemplo a las personas, para las personas que vean digan, sí, aquí se habla, aquí se vive, aquí está nuestro Señor. Y tengan interés para venir a conocer qué está pasando. Nosotros seguimos a Cristo y predicamos su evangelio, por eso es vital y enfocar y tener una idea de pertenencia. ¿Dónde estoy? Estoy aquí hoy. ¿Pertenezco a esta iglesia? ¿O estoy dando vueltas por todo lado a ver dónde me siento cómodo? He llegado a esta iglesia y he podido relacionarme con hermanos y empezar a familiarizarme, a entrar en contexto de lo que es la iglesia, cuál es su fundamento, qué es lo que predica, cómo puedo crecer yo dentro de mi iglesia, cómo puedo aportar al crecimiento de mi iglesia, cómo me puedo edificar, cómo puedo llevar a mi familia, o solo estamos los domingos acá para escuchar una palabra y de lunes a sábado no tomamos en cuenta o no vivimos lo que tenemos. Esa es la idea que Pedro nos está planteando. Miren, nosotros seguimos a Cristo, decía. Miren, hoy por hoy hay iglesias donde todo es una fiesta, donde la gente se siente alegre, donde los jóvenes la pasan bien, no hay convicción, no hay palabra en verdad, no hay sana doctrina, y la gente sale confundida y está camino a la perdición. Por eso hay tanta gente alejada de la iglesia, resentida con lo que le ha pasado allá adentro, enojada con Dios, que no tiene nada que ver. Los jóvenes están confundidos porque prefieren ir afuera y buscar 10 minutos de placer y cometer errores que después les va a costar años para solucionarlos, que pasar un tiempo con nuestro Señor, que es la piedra vida, para poder transformar nuestras vidas. Miren, ¿tenemos ese fundamento que sustenta todo? ¿O hemos preferido lo de afuera, estar más cómodos en lo que nos da cierta seguridad y contentamiento, se puede decir? ¿O realmente estamos comprometidos con lo que Dios nos está hablando ahora? No es fácil, pero es el mejor camino, es el único camino, es el verdadero camino, ¿no? Ante este mundo que habla que hay muchas verdades, que todo es relativo, que no se puede comprobar nada, nosotros tenemos la verdadera opción de decir, sí, hay una sola verdad, y es nuestro Señor Jesús.
Descansamos en su salvación, descansamos en su obra. Esa es nuestra seguridad. Nuestro fundamento es crecer en su palabra. ¿Cómo aprendemos a vivir? ¿Cómo vivimos? Con su palabra en nuestro corazón, aprendiéndola, profundizándola. Miren, ya para terminar, el pasaje termina diciendo lo siguiente: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Viendo esto que está hablando Pedro, nosotros deberíamos estar ahorita realmente agradecidos y viendo el privilegio que tenemos, que nosotros no estamos bajo tropiezo. Dios nos ha traído acá. Dios nos está enseñando, nos está formando. Él quiere algo en nosotros. No hay casualidades. Él tiene ese fundamento para nosotros. Y hacia eso tenemos que apuntar. La gente que no cree ha desechado la única verdad absoluta. Tropieza. Siguen sus vanos razonamientos, siguen con sus mismas faltas. Y en algún momento, ¿qué creen que va a pasar con esas personas? Y lo vemos todos los días. Gente cometiendo errores, gente engañando, gente robando, gente buscando el placer momentáneo, hacer dinero fácil y rápido. Y lo peor de esto, miren, caen con la roca que es tropiezo y son aplastados, porque también hay un juicio de Dios que va a caer sobre ellos. Nosotros, al creer en el Señor Jesús, ese juicio que teníamos, hoy gracias a su obra, estamos hechos justos ante Dios. Dios nos ve como hijos, estamos ante Él. Tomemos esa decisión. Hermanos, no desechemos semejante privilegio. Hoy más que nunca tenemos que estar cerca de nuestro Señor, tomar en cuenta su obra, ser agradecidos, ser prudentes, ser gente con la doctrina clara. No podemos seguir siendo esos niños caprichosos que no saben qué camino van a tomar. Dios nos ha hablado y nos está hablando que edifiquemos fundamento firme en su palabra para no ser avergonzados. Vamos a orar, por favor. Señor, tú nos has hablado de una forma muy importante, muy fuerte. Te damos gracias porque tu amor hacia nosotros se lo ve cada día, Señor. Que podamos seguir esta semana comprometidos con lo que hoy nos has hablado, que podamos tomar esa decisión de pertenecer, de edificar esta iglesia, de agarrar tu palabra y hacerla viva en nuestras vidas. Te amamos, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das en el nombre de Jesús. Amén.